Bueno, buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta segunda cita de esta segunda entrega de diálogos de películas centrada en el cine español, que comenzó el curso anterior y cuya orientación sirve no solamente para poder hablar y tratar temas diferentes sobre la historia y conocer mejor la historia de nuestros cines, sino que además, en este caso concreto, tiene como elemento añadido el que sirva de campo de preparación, de actividades de preparación para lo que todos ya sabéis, que es la entrega de la ceremonia de entrega de los Goya en Granada, que tiene lugar el año que viene, justamente en febrero del año 2025. Entonces, desde Cine Club y de Aula de Cine comenzamos justo hace un año, en febrero de este mismo año, 24, una serie de actividades, tanto proyecciones como charlas y sobre todo estos diálogos que nos permitieran hacer un recorrido lo más amplio posible por los diferentes temas ligados a la historia de nuestro cine, poder conocerlos lo mejor posible y para eso contar tanto con entendidos, personas que conozcan temas específicos y que puedan transmitirlo sobre la historia de nuestro cine, a profesionales del medio, a directores, compositoras, como tuvimos la oportunidad en la primera entrega, es decir, que de alguna forma se pudieran tocar casi todos los diferentes ámbitos, no solo del cine, sino también de lo que hoy se conoce, y muchos conocen con el nombre del audiovisual, es decir, ahí también entraba la parte de serie de televisión y aprovecho esto ya para recordar que justamente la primera entrega de esta segunda parte de diálogo de película fue con Salvador Perpiñá el mes pasado, en el mes de septiembre, que como bien sabéis es guionista de televisión y por tanto él nos contó un poco su propia experiencia profesional al trabajar, bueno, pues en la serie que están haciendo ahora para las diferentes plataformas. Hoy, con la invitada que tenemos esta tarde-noche, lo que hacemos es volver a la historia del cine. Y en concreto, pero centrándonos en el cine más reciente español y además el cine de género, algo que comentábamos antes, como se dice, fuera de micrófono, bueno, lo maltratado que ha estado siempre nuestra cinematografía, la idea del cine de género, entendiendo por género, pues justamente todo eso que nosotros podemos entender como cualquier espectador normal cuando se habla de cine de género, western, película de aventura, policíaco, terror, ciencia ficción, que es el tema que nos ocupa, y que aquí ya ha tenido una pequeña muestra, si recordáis, cuando también en la primera entrega contamos con la presencia de José Abad, profesor de esta universidad, que nos habló del fantaterror, es decir, de las películas fantásticas de terror hechas en España durante los años 60 y 70. Un terreno prácticamente desconocido y que, sin embargo, él nos ilustró que daba como resultado títulos muy, muy reputables de la historia de nuestro cine y películas muy importantes, pero que son aceptadas por el público, pero ninguneadas por la crítica. También hablábamos antes fuera de micrófono, un poco la sensación de que la crítica siempre ha pensado que el espectador español y el cine español no tiene capacidad, quitando en todo caso quizá el cine negro, el cine policíaco, por la implicación social y realista que tiene, porque en toda sociedad hay ladrones, sinvergüenza, gente que hace determinadas cosas, pero no parece que eso sea el elemento a tener en cuenta cuando se habla de géneros en los cuales el terror, otros mundos, la fantasía, la ciencia, todo eso pueda formar parte, como forma parte, lo ha formado siempre del cine norteamericano, o del cine italiano, o del cine francés. Para ilustrarnos sobre todo eso, para hablarnos de la ciencia ficción actual, de ese género tan potente en otra cinematografía y que en España, bueno, en los últimos años se está viviendo de una forma muy interesante, contamos con la presencia de la profesora Débora Madrid Brito, que a la que le agradezco su presencia, haber aceptado nuestra invitación y que antes de nada, bueno, os quiero presentar. Como digo, Débora Madrid Brito nace en Tenerife el año 89, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y doctora en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido en docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna y es también colaboradora de la Universidad de Distancia de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en la Margaret Herrick Library de Los Ángeles y en la City University de Nueva York. Actualmente forma parte del comité editorial de la revista de ciencia ficción del Museo de Ciencia Ficción de Washington y de Latente, que es la revista de historia y estética de cine y la cultura visual de la Universidad de La Laguna. Sus principales líneas de investigación giran en torno al cine español, la ciencia ficción, el afrofuturismo y ha publicado este libro que tengo aquí,
que se llama Creaciones inhumanas, alteraciones y suplantaciones del ser humano en el cine español, que va a ser un poco el punto de partida sobre el que vamos a poder trabajar, donde analiza toda una serie de títulos que enseguida os van a sonar, porque son títulos recientes de la historia de nuestro cine, pero que tienen eso, estar encajados dentro de un género tan extraño, tan sorprendente como para nuestra cinematografía, o por lo menos para lo que entendemos nuestra cinematografía, como es la ciencia ficción. Débora, muchísimas gracias, como te digo, por estar aquí con nosotros. Y te lanzo ya la primera pregunta, que vendría a ser, ¿por qué la ciencia ficción merece la pena ser tratada en un ámbito académico? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme, por supuesto, estoy encantada de estar aquí, para mí es un honor. Y lo comentaba antes, ¿no? El hecho de poder compartir con un público el trabajo que he hecho en este libro, ¿no? Después de mucho tiempo pensando sobre estos temas yo sola, ¿no? Que me encanta tener la oportunidad de que otras personas puedan hablar conmigo sobre esto, ¿no? Y poder contar pues lo que he hecho. Me preguntaba por qué tiene interés estudiar esto, ¿no? Exacto. Bueno, hay muchas maneras de responder a esta pregunta, ¿no? Yo creo que es interesante como cualquier otra manifestación cultural que se realice en España o en cualquier otro lugar, pues tiene su interés estudiarlo, porque si se ha hecho, por algo ha sido, y alguna motivación ha habido detrás, y algunos elementos de nuestra cultura y de nuestra manera de ser y de pensar están ahí, porque son películas que se han hecho y se han visto, y eso es evidente, ¿no? Pero, ¿por qué en concreto me interesa la ciencia ficción? Bueno, ahí tendríamos que definir un poco qué es eso de la ciencia ficción, que tampoco es nada sencillo. Cuando yo empecé a trabajar este tema, uno de los problemas que me encontré fue hacer un listado de películas, porque eh, cuando veía las películas tenía que decidir si yo consideraba que eran de ciencia ficción o no. Y esto era un gran problema, porque yo tenía que tener muy claro qué era la ciencia ficción para poder hacer eso. Y realmente los géneros siempre están mezclándose unos con otros, ¿no? Puede haber una película de ciencia ficción y terror a la vez, o comedia, policíaca, ¿no? Es muy difícil separar esos límites. Y entonces, estoy pensando ahora por qué te estoy contando esto, pero bueno, sigo y llegaré a donde quiero llegar. Em, bueno, me encontré con un libro de un teórico de los géneros cinematográficos que se llama Rick Allman, donde él precisamente lo que plantea es que los géneros, o sea, que las películas no pertenecen a los géneros, sino que los géneros están fuera de las películas, están en nosotros, en las personas que hablamos sobre las películas, ¿no? Los críticos, los historiadores, el público, los cineastas, las cineastas. Y por tanto los géneros son necesarios para nosotros, no para las películas, ¿no? Para nosotros poder contar historias, para nosotros poder recibir esas historias, poder hablar de ellas, poder reconocer determinados patrones y demás, ¿no? Y en ese sentido, claro, como los géneros están, digamos, en nosotros y no en las películas, se transforman con el tiempo. Van incorporando nuevas iconografías, nuevos elementos, se van parodiando, se van mezclando con otros géneros, y entonces eso hace que sea muy difícil definirlo, ¿no? Tajantemente. No es lo mismo la ciencia ficción de los años 50 en Estados Unidos que la ciencia ficción española del siglo XXI, por ejemplo. Em, entonces, ¿cómo podemos definir la ciencia ficción? Bueno, pues hay otro autor que se llama Telote, que escribe un libro sobre el cine de ciencia ficción. Él es un autor estadounidense que lo que plantea es que, a pesar de esa historicidad de los géneros, de que van cambiando con el tiempo, y de esa discursividad, de que pertenecen a los discursos sobre las películas y no a las películas, sí que hay una serie de elementos que podemos reconocer, que son pues precisamente las iconografías, los temas recurrentes, los esquemas narrativos, em, que sí que pueden ir apareciendo en diferentes momentos a lo largo de la historia, y que nos hacen que nosotros, cuando veamos una peli de ciencia ficción, sabemos que estamos viendo una peli de ciencia ficción, ¿no? Entonces, en lo que dice este autor es que hay tres grandes temas donde se engloban todos los elementos que a lo largo de toda la historia hemos considerado como ciencia ficción. Y esos tres grandes temas son para él, en primer lugar, él lo llama el impacto de fuerzas más allá de la esfera humana, es decir, todo lo que tiene que ver con contacto con otros mundos, otros seres extraterrestres u otros tiempos, ¿no? En segundo lugar están todas aquellas películas que hablan sobre la transformación de nuestra sociedad y nuestra cultura debido a la ciencia y a la tecnología. Y en tercer lugar estarían las películas que hablan de las transformaciones del ser humano o de sus suplantaciones, ¿no? Pues la creación de seres artificiales, por ejemplo.
en estas tres grandes fascinaciones que tiene el género, como él lo dice, podemos englobar todas las películas del género a lo largo de la historia, bien sea una historia extraterrestre o bien sea una distopía científica o un experimento científico, ¿no? Que era el problema que yo tuve al principio de decir, si yo hago una definición de ciencia ficción que, por ejemplo, tenga en su centro, como suele ser a veces, la ciencia o la tecnología, a veces hay películas de extraterrestres donde la parte científica y tecnológica no tienen ninguna importancia, pero sin embargo lo llamamos ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos tres bloques que él plantea me parecía que era una manera de englobar bastante bien todo esto. Entonces, y ahora llego a donde tenía que llegar, ¿por qué me interesa esto? Y es porque estos tres temas son temas que me parecen trascendentales para el ser humano. Y aquí parece que voy a hablar de algo muy filosófico o muy místico, pero es una realidad. O sea, plantearnos qué hay más allá del planeta Tierra, plantearnos qué pasaría si nos encontráramos con una especie diferente, plantearnos qué pasaría si modificamos nuestro cuerpo tecnológicamente. Todo este tipo de preguntas son preguntas súper trascendentales para nosotros como seres humanos, como especie, como sociedad, que las películas de ciencia ficción nos ayudan a pensar sobre estos temas desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que fueran posibles. Algunos de ellos luego se hicieron posibles, como viajar al espacio. Otros estamos batallando con ellos ahora, como la inteligencia artificial, ¿no? Pero la ciencia ficción nos permite de una manera distendida, entretenida y aparentemente superflua, pensar sobre estos temas que creo que son muy importantes que pensemos sobre ellos a nivel social, político y cultural en general, ¿no? Por eso me parece interesante, porque a partir de una peli que nos entretiene y que puede gustar a un público muy diferente, podemos luego discutir sobre temas que son realmente importantes y que creo que son temas sobre los que se debe discutir, ¿no?